El mito es una narración que explica aspectos de la existencia a través de elementos sobrenaturales y simbólicos. El logos, por otro lado, se refiere a la razón y a la lógica. El paso del mito al logos representa la transición del pensamiento basado en la tradición y la creencia, al pensamiento basado en la razón y la observación, lo que marcó el nacimiento de la filosofía. El lenguaje y las cosmovisiones. Una cosmovisión es el conjunto de opiniones y creencias que conforman una imagen o concepto general del mundo que tiene una persona, época o cultura, a partir de la cual interpreta su propia naturaleza y la de todo lo que existe. Una lengua no contiene, pues, una sola cosmovisión correspondiente a un único grupo o colectividad humana. Una lengua es el sedimento histórico de las diferentes culturas y cosmovisiones propias de las sucesivas generaciones que han hablado dicha lengua, formada por distintos grupos sociales y comunidades culturales. Doxa y epísteme griega. El término griego doxa se traduce comúnmente como la opinión o creencia. En la antigua Grecia, la doxa se contraponía al conocimiento verdadero o epísteme, mientras que la epísteme se basaba en la razón y la evidencia. La doxa se fundamentaba en la apariencia y la opinión subjetiva. En pocas palabras, la doxa representa las creencias comunes o meras opiniones, mientras que la epísteme se refiere al conocimiento justificado como la verdad. El concepto de la estética de la belleza. La estética es una disciplina de la filosofía que se ocupa del arte y la belleza. Desde la antigüedad, los filósofos han explorado el concepto de estética y su relación con la percepción y la interpretación del arte. En la actualidad, la estética se ha expandido para incluir no solo las artes visuales y escénicas, sino también en la música, la literatura y en otros medios. La estética en filosofía se refiere al estudio de la naturaleza, la percepción y la apreciación de la belleza, así como a las teorías sobre el arte y la creación artística. La estética a través del tiempo ha experimentado cambios significativos, desde la antigua Grecia hasta el Renacimiento, pasando por movimientos como el barroco, el rococó, el romanticismo y el modernismo. Cada época ha dejado una huella en la concepción de la belleza y del arte, y la interpretación de esta misma. Concepción de elementos relacionados con la estética. La estética es un campo fascinante que abarca mucho más que la mera apreciación visual. El gusto se refiere a las preferencias personales en cuanto a lo que consideramos bello o agradable. La sensibilidad artística nos permite percibir detalles sutiles en una obra. La experiencia previa con el arte afecta nuestra percepción y la imaginación es crucial en nuestra apreciación artística. El pensamiento estético moderno enfatiza la individualidad y la experimentación, desafiando las convenciones del arte tradicional. Los movimientos como el surrealismo exploran la irracional y el inconsciente. Por otro lado, el pensamiento estético contemporáneo se centra en la diversidad y en la interacción del espectador, influenciado por la globalización y la tecnología. Los movimientos como el arte conceptual y el arte digital desafían las nociones convencionales de belleza y expresión artística. Ambos reflejan la evolución del arte en respuesta a cambios sociales, culturales y tecnológicos. Buenos días, mi nombre es Tayer Méndez y le explicaré la transmisión del mito a logos en la cultura maya. Puede ser ilustrada a través de la evolución de su adoración a Kukulcán y la influencia posterior a la iglesia. Para dar un poco de contexto sobre lo que vamos a hablar, les quiero explicar sobre cómo antes en el centro de Valladolid se encontraba una pirámide en lo que actualmente hoy es la mezquita. Esta pirámide se trataba para adorar y dar rituales al dios Kukulcán, pero fue demolida cuando llegaron los colonos y dicha demolición causó frustración y enojo entre los mayas. Por ello, para aceptar su religión, los colonos las piedras de la pirámide las utilizaron para construir lo que es actualmente la iglesia de San Gervasio. El mito maya. La cultura maya, una de las civilizaciones más fascinantes de la historia, tenía una rica tradición de mitos y leyendas que reflejaban su cosmovisión. La pirámide es una representación arquitectónica de la cosmovisión maya, demostrando su profundo conocimiento de las matemáticas, la geometría, la acústica y la astrología. Transmisión al logo.
Con la llegada de los colonizadores españoles y la Iglesia Católica, la cultura maya experimentó una transformación significativa. Los franciscanos, que fueron los primeros en evangelizar a los mayas, destruyeron los templos mayas para combatir el politeísmo de esta cultura. Esta transmisión del mito al logos implicó un cambio en las creencias míticas y religiosas a una comprensión más racional y lógica de la realidad, influenciada por el cristianismo. Como ejemplo tenemos la destrucción de la pirámide con la construcción de la iglesia de San Gervasio. A pesar de la influencia de la iglesia, la espiritualidad maya no desapareció por completo. En lugar de eso se produjo una simbolisis de ambas culturas, donde los elementos de la espiritualidad maya se mezclaron con las enseñanzas cristianas. Como ejemplo tenemos la iglesia de San Gervasio, que cuando demolieron la pirámide, en la iglesia le agregaron elementos mayas, como los 4 puntos cardinales y elementos representantes a Kukulcán. En la opinión, consideramos que el paso del mito al logos en la cultura maya se puede ver en la transición su adoración a Kukulcán, a la adopción de las enseñanzas y de la Iglesia Católica. Sin embargo, este cambio no eliminó completamente sus creencias y prácticas antiguas, sino que resultó en una fusión únicamente de 2 tradiciones, aunque la pirámide de Kukulcán sigue siendo un poderoso símbolo de la cosmovisión maya, la influencia de la Iglesia evidentemente en la cultura maya contemporánea. En el contexto del epísteme, el conocimiento se adquiere a través de la tradición, las narraciones y las prácticas rituales. Los mitos proporcionan una forma de entender el mundo y explicar los fenómenos naturales, sociales y humanos. En el caso de los mayas, los mitos sobre Kukulcán y la iglesia de San Gervasio representaban su cosmovisión y proporcionaban un marco para interpretar su realidad. El logos, por otro lado, se basa en la razón, la observación y la lógica. En lugar de depender de las narraciones míticas, el logos busca explicaciones racionales y lógicas por los fenómenos. Con la llegada de la Iglesia Católica en Valladolid, se introdujo una nueva forma de conocimiento, basada en la doctrina cristiana y la interpretación de los textos sagrados. La epistemología de esta transición implica entender cómo las personas reconcilian estas 2 formas de conocimiento, cómo se integran en las creencias míticas con la enseñanza de la Iglesia, cómo cambian la interpretación de la realidad con la introducción al logos. Estas son algunas de las preguntas que la epistemología de esta transición busca responder. En resumen, la epistemología del paso del mito al logos en Valladolid, Yucatán, implica el estudio de cómo el conocimiento se adquiere, se valida y cambia en el proceso de transición de la adoración a las deidades mayas de la influencia de la Iglesia Católica. El lenguaje y las cosmovisiones. Los mayas tenían creencias basadas en el mundo espiritual y la religión. En este espacio sagrado, ellos promovían la fe en Dios, la importancia de la oración y la comunión con la comunidad cristiana. La arquitectura y los símbolos presentes en esta iglesia también contribuían a la transmisión de la visión del mundo basada en las enseñanzas de la religión católica. Es un lugar donde ellos buscaban la conexión con lo divino y se fomentaba la reflexión espiritual. Su lenguaje influyó profundamente en su comprensión del cosmos y las expresiones de sus creencias. La religión y la espiritualidad tenían un papel central en la vida de los mayas. Sus creencias se manifestaban en prácticas religiosas, rituales y ceremonias. La época medieval y una gran parte de la época moderna se ven reflejados principalmente en la arquitectura religiosa, como es el caso de Velázquez, en donde podemos ver representado algunos estilos arquitectónicos como lo son el gótico, el colonial y el románico. De igual forma, vemos la representación de algunas de las características como son las bóvedas de crucería, los arcos de medio punto y las fachadas ornamentadas detalladas con estilo barroco. Conforme la colonización española fue avanzando, se fueron implementando técnicas de diseño y construcciones mayas. Siendo un ejemplo de esto, la inclusión y utilización de piedras calizas y la implementación de monumentos o diseños inspirados en la naturaleza y mitología de ellos. Bueno, yo les hablaré sobre la estética de la iglesia de San Gervasio. La estética de la iglesia de San Gervasio en Valladolid se caracteriza por un magnífico ejemplo de su arquitectura religiosa en España. Algunos de los conceptos de la estética incluyen la arquitectura renacentista, su fachada imponente, sus torres gemelas, sus detalles escultóricos, sus vidrieras y su altar mayor. Contribuyen a crear una experiencia visualmente impresionante y espiritualmente. Por ejemplo, el estilo renacentista
fue construida en el siglo XVI durante el apogeo del Renacimiento de España. Por lo tanto, su estética refleja los principios de este periodo, como la simetría que proporciona y la claridad que proporciona. Las torres gemelas, una característica distintiva de la iglesia con sus dos imponentes torres gemelas que dominan el horizonte de Valladolid. Estas torres gemelas reflejan la influencia del estilo gótico en la arquitectura religiosa española. Los detalles escultóricos, tanto como el exterior como el interior de la iglesia, se pueden encontrar numerosas esculturas que adornan arcos, las columnas y otros elementos arquitectónicos. Estas esculturas suelen representar figuras religiosas, santos y escenas bíblicas. La sensibilidad desempeña un papel crucial en relación con el arte y la producción artística. Contextualizándolo con la iglesia de San Gervasio, esta iglesia con su arquitectura y decoración es un ejemplo impresionante de cómo el arte puede transmitir la esencia espiritual y cultural de una comunidad, tanto de la actual como de la pasada, mostrando así a través de las representaciones artísticas la comprensión de la fe católica, de la devoción a través de imágenes sagradas, vitrales, esculturas y pinturas que reflejan las narrativas religiosas. El arte de la iglesia de San Gervasio también refleja la cultura de la historia local. La sensibilidad artística logra permitir que los artistas expresen la identidad cultural y la historia de Valladolid y Yucatán a través de ciertos estilos arquitectónicos, motivos decorativos del por qué fue construida o por qué el diseño es o fue diseñado de esa manera. La sensibilidad en el arte y la producción artística es fundamental para transmitir la fe, expresar la cultura local, fomentar experiencias espirituales profundas y preservar el patrimonio cultural. Esta sensibilidad artística enriquece la experiencia religiosa y cultural de la comunidad, creando un vínculo entre el pasado, el presente y el futuro. Pensamiento estético moderno. Se podría decir que las dos aportaciones esenciales de la estética empirista a la estética moderna son la definición del gusto como la facultad estética y la inclusión de las experiencias estéticas, junto a la categoría de la belleza, la de lo sublime y lo pintoresco. Según Kierkegaard, el hombre es una síntesis de cuerpo y alma. La síntesis entre el alma y el cuerpo la pone el espíritu, y al ponerla el espíritu se relaciona consigo mismo y se despierta en él la autoconciencia, el yo. Se da cuenta de que es un tercer elemento y que debe autofundamentarse. Para Schopenhauer, la dimensión estética del arte ocurre en un nivel que subyacen al del principio de la razón. La belleza no se reduce a la percepción de los objetos, de los paisajes, de los sonidos, tal y como acostumbramos a percibirlos, independientemente de que estén representados más bellamente.